se conectaron por Blue Jeans, les pedimos que apaguen sus micrófonos y el doctor Guillermo será el que dé la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto conectarme, aunque sea con algunos problemillas, con todos ustedes para la presentación de este libro. Es un libro, yo creo, muy importante, además de muy bien editado, que pues da gusto tenerlo en las manos y ver las fotografías y los grabados. Y además, pues es un libro escrito con una gran erudición que tiene detrás muchísimo trabajo. Y lo interesante es que se hace la comparación o el paralelismo entre los charros de España y los charros de México. Creo que sobre los charros de España sabemos muy poco, sobre los charros de México un poco más, pero pues precisamente en esta presentación nos iremos enterando de más cosas. Y tenemos a presentadores de lujo. Les voy a dar la palabra y en cada caso voy a hacer la presentación de quién es el que presenta o la que presenta. Y precisamente en primer lugar tenemos a la doctora Cristina Palomar Berea, que es doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, es profesora investigadora en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Ella es una de las especialistas más renombradas en estudios de género, fue pionera en ese tema incluso. Ella fundó el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara y la revista del centro. Una de sus especialidades, por cierto, tiene que ver con la charrería. Ella tiene un libro importante que se llama En cada charro un hermano, la charrería en el estado de Jalisco. Y otras publicaciones suyas son Orden de Género, Equidad e Inclusión en la Educación Superior, la Cultura Institucional de Género en la Universidad de Guadalajara, Maternidad en Prisión y muchos artículos y capítulos más sobre estos temas, género y charrería. Y por cierto, en su trabajo de charrería hace un paralelo muy interesante entre la institución de la charrería y la institución de los concursos de belleza femenina, las reinas famosas. Entonces le doy la palabra a Cristina Palomar, que me da mucho gusto que haya aceptado estar aquí en la presentación. Estamos calculando 15 minutos por cada presentación. Cristina, buenas tardes, bienvenida. Doctora, no la escuchamos. No te estamos oyendo, Cristi. Listo, perdón, se me olvidó poner el micrófono. Buenas tardes a todos. Gracias, Guillermo. Primero sí quiero agradecerle al doctor de la Peña la invitación a leer Vaqueros Míticos, Antropología Comparada de los Charros en España y en México, de Héctor Medina Miranda, y a participar en esta presentación. Debo decir que he disfrutado esta lectura porque me devuelve de manera muy grata a viejos intereses de trabajo. De cuando en cuando, los charros vuelven a cruzarse en mi camino, a pesar de que han pasado cerca de 20 años de los trabajos que hice sobre ellos.
Regresar al tema con el libro de Héctor Medina me dio mucho gusto porque además de ser un texto interesante, me hizo acordarme de las razones por las que me interesé entonces en los charros y en su mundo. El libro que nos ocupa se compone de un prólogo y una introducción, 4 partes integradas por 25 capítulos, las conclusiones y la bibliografía. Es un texto bien escrito, bien cuidado en términos editoriales, muy equilibrado en el peso de cada parte, agradable a la lectura, pero también a la vista, porque incluye numerosas ilustraciones, algunas de ellas muy curiosas. Se trata de un trabajo que recurre a una gran cantidad de fuentes de diversos tipos, no solamente académicos en el campo de la antropología y la historia, sino también de la literatura, la poesía y de divulgación de las tradiciones y costumbres. A continuación, intentaré hacer una muy apretada síntesis de las principales ideas que se presentan en el libro y breves comentarios sobre este porque el tiempo no permite alargarse mucho ni entrar en muchos detalles. En los 2 apartados iniciales, Medina nos explica que este texto es la segunda edición ampliada y revisada de una primera versión del trabajo publicada en 2013 en Salamanca, España, con el título Los charros en España y México, estereotipos ganaderos y violencia lúdica, y que se trata de un estudio que combina el método antropológico con el histórico, con el objetivo de analizar los mitos que han dado forma a los charros salmantinos y mexicanos a partir del contexto etnográfico de las sociedades que han producido dichos mitos. Son 2 las hipótesis que orientan el trabajo de Héctor Medina. La primera, que los charros y sus prácticas taurino-ecuestres son transformaciones paralelas de los modelos del antiguo régimen que se adaptan a nuevos contextos políticos y sociales. Dichas transformaciones se destacan por su ambigüedad y al mismo tiempo por ser fundadoras de un orden nuevo a través de la construcción de personajes heroicos, pero también transgresores de las normas sociales. La otra hipótesis es que los discursos a través de los cuales se construyen estos personajes pueden ser analizados de manera análoga a los mitos, y que con los restos de los viejos mitos se producen nuevos discursos sociales. Uno de sus intereses es, dice el autor, derrumbar la barrera entre mito e historia, para lo cual reconstruye el proceso por el cual los charros se convierten en auténticos personajes míticos. Con ese punto de partida, Medina estructura las 4 partes siguientes del libro. En la primera, compuesta por 5 capítulos, desarrolla de manera amplia el tema de las fiestas que tienen en su centro a los toros, estableciendo un vínculo genealógico entre los toreros y el pueblo español representado por estos, con el mito de Hércules. Explica el autor que los toreros son los herederos del héroe mítico y de una empresa civilizadora. En la fiesta representan el enfrentamiento con una alteridad que puede significar tanto a los bárbaros como a los paganos o herejes. Se habla de 3 fiestas de toros y se explica la idea del salvaje autóctono que participa en la variante popular de dichas fiestas, la cual se distingue de la tauromaquia, ritual reglamentado y civilizador. En la última parte se plantean diversas interpretaciones de la fiesta de los toros, que van desde el totemismo, el ritual sacrificial, hasta la representación del coito y del cortejo erótico. La segunda parte, compuesta por 7 capítulos, aborda el charro salmantino, al cual se plantea como un símbolo provincial. Inicia con la exposición de las antiguas fiestas taurinas y ecuestres en la provincia de Salamanca y plantea que el charro salmantino es, en sus orígenes, ese otro rústico y salvaje por oposición al habitante de la ciudad que se define como civilizado. Así, charro era el término que hacía referencia al sector de la población salmantina del campo que usaba cierta vestimenta para montar a caballo y una garrocha para arriar el ganado. Se asocian los charros con los heroicos guerrilleros regionales que defendían el territorio de los árabes y se convirtieron luego en lanceros. Surge así la figura romántica del héroe charro, que arriesga su vida por defender la honra de sus paisanas, los bienes de sus familias y la independencia de la patria. Se relata luego el proceso por medio del cual algunos charros salmantinos logran el ascenso social a partir del siglo XVIII y adquieren tierras y crían ganado, generando que la imagen del charro se asociara con la ganadería de lidia y dando paso a una burguesía rústica como nueva clase social. Al mismo tiempo, cambiaba la vida en el campo y se romantizaban las tradiciones olvidadas. Ahí es cuando nace el mito del charro salmantino y la visión folclorista de este, que condujo al rescate de los elementos culturales útiles para mantener al símbolo provincial y definir al charro a partir de la indumentaria y su asociación con el territorio.
Demuestra que el uso del traje charro y de la música popular con fines políticos fue muy efectivo en distintos momentos en los que España requería estabilidad. Por otra parte, el mito necesitaba un territorio para explicar su origen. Se expone el debate confuso y ambiguo en el que se discutían su ubicación y límites, así como la relevancia geográfica, económica o étnica para establecerlos. Más adelante se narra que en el siglo XX una minoría de charros lograron convertirse en latifundistas y al hacerlo conformaron una clase ya sin relación con la vieja cultura charra. Se añade que los pobladores actuales de las dehesas salmantinas ya no son los charros, sino inmigrantes que trabajan ahí haciendo las faenas y labores del campo con ayuda de la tecnología. Los propietarios ahora son urbanitas que tienen en las dehesas sus casas de campo y desconocen la cultura charra. Para finalizar esta parte, habla Medina de las actuales fiestas taurinas y ecuestres en Salamanca y se plantea la conclusión de que aunque la tauromaquia profesional se ha impuesto como símbolo nacional, las fiestas taurinas populares siguen siendo importantes en la provincia charra, ya que con estas se refrendan las tradiciones, se hacen vínculos con el pasado, se hacen relaciones sociales y se alimenta el orgullo local y la pertenencia a la comunidad. La parte 3 está dedicada al charro mexicano como símbolo nacional y tiene también 7 capítulos. Se relata el proceso a través del cual entró el ganado mayor a la Nueva España y se expone la organización social y económica que resultó de dicho proceso. Se describe la entrada en la Nueva España de las fiestas taurino-ecuestres y cómo en estas se recreaban los contenidos culturales peninsulares, dando paso progresivo a algunas transformaciones locales. Se describe el rápido crecimiento de la ganadería y se señala que su uso marginó a los indígenas y perjudicó su agricultura. Se habla también del caballo y de su rápida reproducción y se menciona cómo este animal fue un importante diferenciador de clase y de raza en los primeros tiempos de la conquista. Enseguida se narra el nacimiento de las haciendas y los latifundios mexicanos, así como de los posteriores ranchos que se multiplicaron en el siglo XIX. El movimiento de la independencia hizo necesaria una nueva iconografía, y fue entonces cuando los rancheros comenzaron a verse como el corazón de la nación y a llamarse charros, con lo que nació el símbolo nacional. El ranchero se perfiló como un héroe colectivo y anónimo que exaltaba el patriotismo y el nacionalismo, un héroe construido por el poder, sometido a un proceso de idealización de sus cualidades y sus gestas, y que lucha contra las huestes del ejército real español. Adquieren así los rancheros una dimensión desmesurada que los hace objeto de culto, y el Estado se los apropia para ponerlos como ejemplos nacionales y referentes de la identidad colectiva. Medina relata la emergencia del héroe ranchero a partir del rastreo de su aparición en la literatura y diversas representaciones gráficas. La conclusión es que se trata de una figura ambigua y contradictoria en sus rasgos, que da lugar al estereotipo romántico del personaje que será llamado charro, útil para fines políticos y propagandísticos. Con la Revolución Mexicana, las grandes haciendas empezaron a desaparecer y a fraccionarse en ranchos y apareció el ejido. La figura del ranchero charro fue cobrando protagonismo frente a la imagen del hacendado. A principios del siglo XX se folcloriza el personaje, reinventándolo en los términos de la revolución institucionalizada, aunque no sin cierta nostalgia por el México de las haciendas ganaderas. En los siguientes capítulos de esta segunda parte, el autor habla de los aspectos folclóricos del charro mexicano. Su traje, sus parejas imaginarias, su música, los mariachis y los charros cantores, su protagonismo en el cine mexicano, así como el proceso que condujo a que la charrería desembocara en su consideración como el deporte nacional mexicano. Por último, se relata el proceso de reelaboración del mito del jinete mexicano en dos sentidos. Por un lado, con la producción de textos que identifican al charro con héroes civilizadores y católicos que se oponen a personajes bárbaros y diabólicos. Por otro, buscando el origen charro de los héroes que forjaron la patria, distanciándolos de los bandidos. Afirma el autor que en las charreadas, los charros imaginan que sus batallas patrióticas continúan, por lo que refuerzan el vínculo con un pasado mítico que les permite asumirse como héroes católicos y civilizadores superiores a todos los demás. La parte 4, compuesta por los últimos 5 capítulos, está dedicada al ejercicio comparativo entre los charros de ambos lados del Atlántico, comenzando por la discusión de cuál es el origen de los charros y regresando a la idea de que este es una derivación de la fiesta de los toros.
Luego se resalta que el elemento común de los toreros, los charros salmantinos y los mexicanos es que los tres fueron inicialmente considerados como gente burda y salvaje, que poco a poco pasaron a ser vistos como agentes civilizadores al poner en escena, en las fiestas ecuestres y taurinas, rituales de sometimiento del otro bárbaro y animalizado. De esta manera, dicho ritual funcionaba como una válvula de escape para la agresividad cuando la pacificación era indispensable para los nuevos proyectos nacionales. Medina afirma que tanto en España como en México, las mencionadas celebraciones eran la expresión festiva de la violencia de la monarquía, así como de la lucha del cristianismo contra el paganismo y la herejía. Insiste en que con la participación de las figuras de Hércules y del apóstol Santiago, se construyó el mito que convirtió a los charros y a los toreros en agentes de un proyecto civilizador eurocentrista y católico. Las celebraciones ecuestres y taurinas en ambos lados del Atlántico son, según el autor, demostraciones públicas de violencia en las que de manera lúdica se controla a una alteridad salvaje, principalmente encarnada en el toro. Señala que el proceso de reglamentación de las fiestas desplaza el placer del ejercicio de la violencia a un placer vicario producido por el espectáculo. En el capítulo 22 el autor discute el sentido del concepto de mito, así como la manera en que en el contexto académico mexicano se emplean los términos invención y mito para hablar de los charros. En ese punto plantea un desacuerdo con lo que yo discuto en algún escrito en relación con el mito del charro mexicano y expone sus ideas. La diferencia que encuentro yo en relación con el análisis del mito que hace Medina, con el que yo hice entonces, creo que no tiene que ver con su relación con la verdad histórica, sino con el procedimiento que se utiliza para su reconstrucción y la manera misma de pensar el mito como producción cultural. El enfoque de Medina está orientado principalmente por el objetivo de documentar un mito con abundantes evidencias literarias, artísticas y académicas con las que construye una narrativa de corte histórico que busca explicar desde un exterior erudito el universo charro. Por otra parte, el enfoque utilizado por mí fue el de reconstruir el mito desde el interior de dicho universo a través de las producciones charras de diversos tipos y mostrando los elementos que en dichas producciones hablan de los propios orígenes, de los significados comunitarios y de la propia identidad, sin pretender establecer ningún tipo de certeza histórica. Este enfoque implica una perspectiva psicoanalítica que plantea el mito como una producción simbólica, similar a la producción onírica, en la que se expresan los deseos y conflictos no resueltos, entre los que tienen un lugar importante la explicación del propio origen y el significado del propio universo simbólico comunitario, y en donde tiene lugar la producción de sentido. De esta manera, en este enfoque, no es relevante ni la congruencia entre los elementos que lo componen, ni tampoco la verdad histórica. Sin embargo, este enfoque no plantea que el mito del charro mexicano se trate, como dice Miranda, del resultado de una crisis psicológica. Vale la pena saber que el psicoanálisis no solamente es útil para hacer diagnósticos clínicos individuales, tiene también probada utilidad teórica para analizar fenómenos socioculturales. Como conclusiones del libro, el autor resume los hallazgos presentados a lo largo del libro, resaltando las similitudes que ha encontrado entre los charros salmantinos y los mexicanos, entre las que subraya las siguientes. El similar proceso de producción de la imagen de ambas figuras, en el que pasaron de ser considerados toscos e ignorantes a ser héroes anónimos. También que ambos son el resultado de procesos paralelos en el tiempo que comparten un pasado común, así como productos de discursos mítico-históricos que forman parte de un mismo grupo de transformaciones. Se resalta que estos nuevos héroes participan en la conformación de un imaginario colectivo, producido entre el mito y la historia, necesario para consolidar la comunidad nacional que requerían el Estado español y el mexicano. También se afirma que tanto el charro salmantino como el mexicano son símbolos mediadores entre el pasado y el presente, con los que se establece una continuidad temporal y se modifica la tradición, adaptándola a los contextos actuales. Se añade que a ambos se les atribuye la misión de someter y reducir lo indómito y salvaje, cuyo símbolo Medina considera que es el toro. El libro presenta un relato bien articulado que parece no dejar fuera ningún detalle, tanto en el análisis de la fiesta de toros como en el de los charros salmantinos primero y los mexicanos después, al igual que en la comparación que hace entre ambos. Las conclusiones a las que llega Medina señalan que hay muchas más similitudes que diferencias entre ellos, lo cual me parece que es el efecto de no entrar a fondo en los matices, que desde mi punto de vista sí revelan algunas grandes diferencias entre ambos mundos.
Por razones de tiempo solamente me referiré ahora a una de ellas que me parece central y que tiene que ver justo con aquello que el autor sitúa como el símbolo común de lo indómito y lo salvaje destinado a ser sometido por el charro, el toro. Si bien el vínculo entre los charros salmantinos y la fiesta de los toros es claro y evidente, y a partir de este es fácil ver que el toro es el centro de la comunidad charra en Salamanca, lo cual explica su relevancia simbólica, hay que decir que para los charros mexicanos las cosas son distintas. Para empezar, considero que hay abundante información que muestra que el vínculo entre la charrería y la fiesta de los toros fue debilitándose en el tiempo y que al final de este proceso, el elemento que tomó el lugar central en su imaginario comunitario no fue el toro, sino el caballo. Patria, mujer y caballo, y en cada charro un hermano, es el lema de los charros de Jalisco, que ordena así las prioridades de su universo. En el relato de Medina no se logra ver este elemento, que desde mi perspectiva hace una diferencia muy grande, ya que caracteriza a los charros mexicanos más por su habilidad como jinetes que por su participación en la tauromaquia. Los bovinos no son, para los charros mexicanos, ni el centro de su identidad ni la pieza fundamental de sus celebraciones. Tampoco es lo que representa la alteridad que hay que someter, sino que son el pretexto para lucir sus habilidades de jinetes. Por eso, el toro no tiene un lugar importante en sus fiestas y no es un elemento simbólico tan relevante como lo es el caballo. El caballo, su doma y su hábil manejo son el centro de los afanes del charro mexicano, ya que en su domesticación y control se juega la propia vida, dicen ellos. Al educarlo para la obediencia y la correcta realización de las suertes charras, el caballo es convertido en el compañero fiel que asegurará el éxito de sus faenas. Es en el caballo en donde se sitúa la alteridad para el charro, una alteridad salvaje inicial, que se va domesticando hasta convertirse en parte de ellos mismos. Los centauros mexicanos suelen llamarse los charros. Por último, diré que la lectura del libro de Héctor Medina confirma la idea de que el mito del charro nace cuando algo de la identidad se considera perdido. Un lugar, una tradición, una costumbre, un traje. Es en el intento fallido por restablecer lo perdido que se instala el mito. Por eso no coincido con la afirmación de que el mito del charro mexicano nació cuando los indígenas pudieron montar a caballo, sino que creo que este nació cuando se dio por perdido el universo simbólico que explicaba sus orígenes. Finalmente, Bauman tenía razón cuando afirmaba que el tema de la identidad aparece solamente cuando se convierte en un problema. Puede decirse en resumen que el tema del libro de Medina es el de la necesidad humana de definirse comunitariamente a partir de la eterna búsqueda de los propios orígenes y del trabajo incesante de trazar las fronteras simbólicas que producen las identidades. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora. Muchas gracias a la doctora Cristina Palomar por su brillante exposición. Y además siempre es un gusto verte y oírte, Cristi. Ay, gracias, Guillermo. Bueno, le pasamos la palabra ahora al matador José Mauricio Moret, pero no lo estoy viendo. ¿Está conectado el matador? Sí está conectado. Bueno, perfecto. Entonces, pues nos da mucho gusto tener aquí a un representante insignia de la tauromaquia. Desde muy joven, José Mauricio Moret Gursa ha participado en el mundo de la charrería y después, pues ha destacado mucho como torero. Él recibió la alternativa en la Plaza México a los 21 años de manos de Jorge Gutiérrez y como testigo teniendo a Enrique Ponce, y actualmente es considerado como una figura sobresaliente en la tauromaquia mexicana. De hecho, el año pasado fue designado ganador de la temporada taurina 2019. Y nos da mucho gusto recibirlo en Ciesas, aunque sea virtualmente. Esperamos que no sea la última vez. Bienvenido, matador. El micrófono es suyo. Gracias por todo, gracias a todos los que
están en este momento conectados. Gracias a Tauromaquia Mexicana por la labor que hace en la difusión y en la defensa de la fiesta. Y bueno, pues como ya bien dijo don Guillermo, pues mis orígenes son charros, ¿no? Yo crecí en una familia charra. En la actualidad me incliné más al tema de los toros, a ser matador de toros, pero bueno, mis orígenes y por lo que me gustó la tauromaquia fue la charrería y me siento halagado y me siento de verdad muy feliz por estar con esto y que me hayan tomado en cuenta para poder leer este libro, para poder estar aquí y exponer mis opiniones al respecto, que creo yo que voy a hablar como cualquier arte, un libro, una pintura, la música o el toreo es lo que te deja en el alma y en el recuerdo, y creo que este libro me dejó muchísimas cosas importantes y que me hizo recordar muchas otras, ¿no? Entonces, para no hacerles más larga la presentación, quiero pues hablar y como decía el gran Lencho en Astucia, que con astucia y reflexión se aprovecha la ocasión. Entonces, creo que este libro me hizo reflexionar y me hizo, creo que a todos los que lo lean le van a sacar muchísimo provecho. Creo que este libro consiguió muy bien el autor llegar a explicar la manera en que los héroes se vuelven mitos y hacen historia, ¿no? Yo creo que eso lo consiguió a la perfección. Y también, bueno, siempre he dicho que la tauromaquia y los charros están muy ligados están estrechamente ligados. Yo creo que los tres vienen de un origen humilde, del campo, de un sector popular, y los tres, lo que más me gusta del libro también, habla de los valores que transmite, pues, tanto los charros como los toreros a la descendencia y a los niños y a las personas que admiran de sus oficios, ¿no? Entonces creo que es un libro que es importante y que habla mucho de esas cosas y que me recordó cuando era niño el respeto que le tenía que dar al traje de luces, a mi país, a mi nación, el respeto por los animales, por los caballos, por todo, ¿no? Entonces eso me lo enseñaron en los charros y habla muy bien de esos valores que nos imprimen tanto a los charros como a los toreros, ¿no? También vi muchos puntos muy buenos para defensa de la fiesta, que la fiesta de los toros ha estado muy criticada muchas veces y ha estado muy, muy atacada. Y creo que hay puntos que, aunque se escribieron a principios del siglo pasado, creo que son muy válidos en estos momentos para los que estamos defendiendo la fiesta de los toros, ¿no? Y dice Luis Heinclan, uno de mis autores favoritos que hizo Astucia, dice: ¿quién será más bárbaro? El que inventó la pólvora y armas de fuego y blancas que teñidas con sangre humana cubren de gloria a los guerreros, o el que con su serenidad y sangre fría burla la hazaña de una fiera y conquista la gloria sin llevar consigo el remordimiento de Caín. Creo que eso es una defensa importante para la tauromaquia, tanto en esa época como en esta, ¿no? También otro punto de defensa de la tauromaquia es uno que dice: las guerras son las culpables de las barbaries, no las corridas de toros. Y creo que en este momento estamos viviendo en una guerra contra el narcotráfico y en una guerra de información que creo que esa es la culpable de que nuestra sociedad esté así, no lo que le quieren achacar a los toros, ¿no? Y que los toreros somos gente
mala y todas esas cosas que dicen. También otra cosa que me llama la atención mucho es que habla también Luis Heinclan que considera a los toros por la mezcla de razas, que eso enriqueció muchísimo la tauromaquia y de ahí se derivó la charrería. Esa mezcla de razas hizo gente muy buena tanto para montar caballos y para amansarlos como para la tauromaquia, ¿no? Decía que los mexicanos hacían, o los mestizos hacían lo mismo que los toreros españoles, pero con suertes nuevas, ¿no? Y lo consideraba un espectáculo nacional mexicano, gracias a la fusión de las culturas que encontraron y que se hizo, y creo que es algo que me llama muchísimo la atención, ¿no? También, bueno, el mestizaje llevó al toreo a un punto importantísimo, porque esa mezcla de culturas hizo que desde Ponciano Díaz se creara un nuevo estilo de toreo, y los mexicanos o los mestizos aportaran muchísimo a la tauromaquia y al arte, ¿no? En México, desde la época de Ponciano Díaz ha habido toreros importantísimos que han aportado muchísimo a las suertes taurinas. El 80% de los quites son creados por mexicanos, y eso habla de la variedad y de la imaginación que surge a partir de la mezcla de dos culturas. Y creo que eso enriqueció no solo en la tauromaquia México, sino enriqueció a todos. Siempre que hay un intercambio cultural, se enriquecen, pues yo creo que todas las partes en las que hay un intercambio, y bueno, de eso también habla el libro, habla de las corridas que desde 1526 hay festejos taurinos, y bueno, es algo que tenemos que tomar en cuenta para entender por qué llamamos cultura a la tauromaquia, y por qué también es cultura la charrería, y por qué son pues tradiciones hermanas. Yo creo que podemos entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. También creo yo que lo que somos ahora es producto de toda nuestra historia y de todo lo que se ha vivido, y en el libro también creo que lo van marcando muy bien y lo van diciendo muy bien. Y pues nada más era darle enhorabuena a Héctor Medina. De verdad fue un libro que me dejó gratas enseñanzas, que me hizo recordar mis orígenes, y que, bueno, me dio tranquilidad leerlo, y que toda la lucha que ha habido en contra de la tauromaquia nunca ha tenido frutos, porque al final es un espectáculo popular y que proviene del pueblo y es para el pueblo. Entonces creo que mientras siga siendo así la tauromaquia, no va a tener fin. Probablemente tendrá cambios, pero la tenemos en nuestra idiosincrasia y en nuestra forma de ser y en nuestra cultura y en nuestro país, y al final es un tema espiritual y es un tema del alma. Muchas gracias y enhorabuena de verdad por el libro. Muchas gracias, Matador, por su... A ver. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Muy bien, pues simplemente darle las gracias al Matador Mauricio Moret, representante de los dos temas que se están comentando y discutiendo esta tarde, de la charrería y la tauromaquia. Sin duda, los dos elementos sí estuvieron unidos históricamente en México. Yo creo que si pensamos en los rituales de las haciendas, por ejemplo, cuando se hacía
el herraje del ganado, en donde los rancheros, jinetes, pues participaban en una especie de lidia con el toro, y a veces la, la ceremonia de la herragado con corrida de toros, con una especie de corrida de toros. Entonces, sin duda, sigue habiendo esa unión histórica, y bueno, por supuesto tenemos que entender qué pasó cuando el mundo rural tradicional ha ido desapareciendo. Muchas gracias, Mauricio. Le doy ahora la palabra al señor Luis López Rosales, quien es el representante de la editorial Gedisa. Aquí en México, la editorial Gedisa es la empresa que publica este libro, como ya lo mencioné, una publicación realmente excelente en su factura y en su cuidado de la edición. El señor López es el encargado de toda la política de comunicación de Gedisa, y agradecemos mucho que esté aquí con nosotros, y le doy ahora la palabra. Bienvenido, señor López Rosales. Muchas gracias, doctor de la Peña. Muchas gracias por habernos invitado a la editorial. Muchas gracias al autor por gestionar también esta participación nuestra. Es un gusto para nosotros presentar, en efecto, este libro, que es un libro particularmente importante porque es una edición de características que usualmente no publica Gedisa. Gedisa es una editorial de ensayo y de libros académicos, y no suele publicar libros en este formato. Ahorita voy a ponerles la imagen de la portada con más detalle. Solo quiero hacer énfasis en el tamaño del libro. Los libros convencionales son más pequeños que este. Es un libro grande, es un libro en papel cuché, es decir, de estos brillantes para resaltar las imágenes, un libro a doble columna, y es un libro que, muchas gracias a la doctora Cristina por el comentario del cuidado editorial, que en efecto pusimos énfasis en ello y creemos que quedó muy bien. Muy sencilla mi participación. Lo primero es mostrarles o intentar mostrarles si es que no, aquí está la portada del libro para quienes no lo conozcan, y decirles que este libro, además de poderse conseguir en formato impreso, en formato de papel, también lo pueden conseguir como libro electrónico. Lo pueden conseguir a través de los distintos portales de las librerías nacionales más importantes, conocidas por todos, y también en algunas librerías nativas digitales, como Cadabra Books, como Buscalibre, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ojalá a los interesados puedan acercarse y comprar este libro. Créanme que vale mucho la pena, es un libro muy cuidado, muy bonito, muy atractivo. Y bueno, por mi parte es todo, únicamente invitarlos en efecto a esta lectura de este libro, y pues adelante con la presentación. Muchas gracias, doctor de la Peña, muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, señor Luis López Rosales. Qué bueno que nos acompaña. ¿Me permite hacer un agregado? ¿Perdón? Por supuesto. Nada más para los que nos están siguiendo en todas las transmisiones, les pedimos que si no se han registrado para el regalo de un ejemplar, lo hagan a través del chat de Blue Jeans o en la página de Facebook, para que puedan ingresar a la rifa. Y Luis, no se pudo ver la página completa, la que querías mostrar del libro. No sé si nos lo podrías volver a compartir, por favor. ¿La portada? Sí. Muy bien. Perdón, doctor. Ahí está. Todavía no sale. ¿No sale? Ay, Dios. A ver. ¿Ahí tampoco? No. Uy. Creo que ¿ahí? Ahí está. Perfecto. Ya, Perfecto. ahí está.
De cualquier forma, les vamos a hacer llegar un correo con la información del libro. Hay una página que se le hizo especialmente el libro donde pueden ver el índice, los contenidos, y también pueden acceder a todas las páginas donde pueden conseguirlo, ya sea de manera digital o de manera impresa. Perdón, doctor, ya. No, perfecto. Pues pasamos ahora a oír al autor, el doctor Héctor Medina, quien es doctor en antropología por la Universidad de Salamanca en España. De hecho, pues el hacer su doctorado en España le ayudó, creo, a encontrar un tema muy interesante, porque el desarrollo de la charrería que él estudia tiene lugar sobre todo en esta región salmantina. Actualmente es profesor investigador aquí en el CIESAS, es un apreciable y apreciado colega mío y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, pero además del tema de la charrería, él es un especialista muy reconocido en el tema de la etnia wixárika, también conocida como huichola, a la que él ha dedicado años de trabajo y también muchas publicaciones importantes. Voy a mencionar algunas de las publicaciones. Bueno, su último libro se titula Relatos de los Caminos Ancestrales, Mitología Wixárika del Sur de Durango. Le doy la palabra pues al doctor Medina y también mi agradecimiento por este libro que ahora estamos presentando y comentando. Héctor, tienes el micrófono. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer al doctor Guillermo de la Peña por su generosa invitación y obsequiarnos este espacio para presentar el libro en esta cátedra tan prestigiosa. Quiero agradecer también a Olimpia Muñoz por la magnífica labor en la organización y difusión de este evento, y por supuesto a los comentaristas, a la doctora Cristina Palomar Berea, al matador José Mauricio y a Luis López Rosales. Muchas gracias a todos también ustedes que nos acompañan a través de las redes. Trataré de ser breve para no hacer esto demasiado cansado. Y haré unas observaciones generales acerca del contenido del libro. El principal objetivo de este libro es el análisis de los mitos que han dado forma a los charros salmantinos y mexicanos. Labor que también exige el conocimiento del contexto etnográfico de las sociedades donde se genera esta materia mítica, lo que, como se ha mencionado, me obligó a trasladarme 5 años a España, donde pude realizar trabajo de campo, y ya previamente había realizado investigaciones en el occidente de México. Una de las publicaciones que se han realizado, y bueno, esa ya tiene tiempo, la que mencionó Guillermo, aunque hay algunas nuevas más recientes. Ahí en ese contexto fue posible dar una aproximación muy estrecha con el mundo de la charrería, porque es una tradición muy difundida entre los grupos mestizos de la región. Así lo que quiero decir es que la investigación etnológica fue el punto de partida, y este método fue complementado con el histórico para describir y analizar los discursos míticos complejos que se manifiestan en relatos verbales y escritos, en contextos festivos y rituales o en representaciones visuales y musicales, por poner algunos ejemplos. En otras palabras, este trabajo busca reivindicar para nuestro uso toda manifestación de la actividad mental o social de las sociedades estudiadas que permita completar el mito o alumbrarlo, aun cuando no constituya un acontecimiento, un acompañamiento obligado de este. En el análisis de estas complejas narrativas, pretendo mostrar la manera en la que los héroes históricos
adquieren dimensiones míticas y cómo los héroes míticos han llegado a habitar la historia. Debo enfatizar que en esta publicación el término mítico no es utilizado en oposición a la idea de verdad o a la de hechos históricos comprobados, sino que trato de mostrar que estos llegan a adquirir un estatus de verdad en su propio contexto. De ahí que el principal interés sea analizar cómo se generan estos relatos y cómo funciona el sistema que le otorga sentido. Aquí se rechaza que el mito sea un asunto exclusivo de las sociedades que erróneamente han sido llamadas primitivas, o que sea un indicador de la persistencia de un pasado arcaico. Tampoco asumo que sea un asunto exclusivo del pensamiento religioso, mucho menos que sea un discurso compuesto por relatos incoherentes y sin sentido, es decir, generador de ficciones. Nada de ello. El mito es un lenguaje y un método de razonamiento que busca establecer una verdad y está presente en todas las sociedades. En oposición a la propuesta de Pierre Nora, pretendo evidenciar que la ciencia no aniquila el mito y que, por el contrario, ambos conviven de manera habitual. La investigación demuestra que el mito ha encontrado un excelente refugio en la ideología política, que es un elemento constitutivo de lo nacional. Con estas narrativas se busca definir lo que es esencial de la nación, entretejiendo un metarrelato en la urdimbre de la mitología y la historia, dando lugar a aquello que Marcel Détienne definió como mitideología, ideología nacional o mitología nacional, términos con los que se refiere a todo aquello que puede hacer creer en una historia nacional y en su carácter único e incomparable. Esta mitideología genera un vínculo con la tierra y nos dice cómo ser autóctonos. Establece los principios que definirán lo indígena y constituye un territorio, si se prefiere. Se trata de una historia que se hace más nacional y menos comparativa, que piensa la nación por la nación. Y de ahí el interés de enfatizar en este trabajo la importancia de los estudios comparativos que nos permiten analizar estos fenómenos sociales en una dimensión más justa. Yo pienso que Lévi-Strauss tenía razón cuando decía que nada se asemeja más al pensamiento mítico que la ideología política, que tal vez esta no había hecho más que reemplazar aquel en nuestras sociedades contemporáneas. A lo largo del análisis también se hace evidente la constante tensión que subyace en las narrativas que dan lugar a lo charro, entre el ámbito civilizado y aquel que es considerado bárbaro. Esa tensión se manifiesta en la transformación de los personajes charros, que como bien ha señalado la doctora, en su origen eran considerados gente sin policía, pero luego se convierten en héroes civilizados y civilizadores. Esta dicotomía también subyace en los festejos taurinos, donde la burla o el sometimiento del toro se presentan como motivo de honor, dignidad, superioridad y belleza, por supuesto, como bien ha indicado también el matador. Se trata de demostraciones públicas en las que de manera lúdica se controla una alteridad salvaje, principalmente encarnada por el toro. La configuración de los charros como símbolos colectivos corre paralelamente a la historia de estos festejos taurinos y está estrechamente ligada a este tipo de oposiciones. A la vez que se realizan las celebraciones taurinas, estudiamos los relatos que nos hablan de sus orígenes. Estos, por ejemplo, afirman que el origen de las fiestas de toros está en los sacrificios en honor a Hércules, o que derivan del circo romano, o de las danzas que enseñó Teseo a los jóvenes que salvó del Minotauro de Creta, o que son supervivencias de antiguos ritos totémicos. A estos relatos se suman otros
que hacen de los charros unas figuras heroicas, que los convierten en personajes comparables a Hércules o a Santiago Apóstol. Asimismo, las hazañas de los charros se entremezclan con las historias nacionales y los mitos fundacionales de los estados modernos. Los charros aparecen entonces como protagonistas de mitos modernos, asumiendo las características de los héroes tricksters, como les denominamos en antropología, denominación con la que se reconocen personajes que transgreden las normas sociales, pero que al mismo tiempo son fundadores de un nuevo orden. Su carácter dual y ambiguo los convierte en mediadores entre el pasado y el presente, así como entre diferentes ámbitos sociales, entre el sector popular y las élites. El recorrido que propone este libro comienza en España, para luego desplazarnos a México, como bien se ha descrito. Después de analizar al charro mexicano, seguimos su pista en las sociedades indígenas del occidente mexicano, que es en realidad donde empezó toda esta investigación. Vemos ahí cómo las sociedades huicholas, coras y mexicaneras se han apropiado de este personaje y lo han identificado como un ancestro transgresor, del cual descienden todos los que son indígenas, a la vez que es asociado con Cristo y los santos católicos. En todos los casos analizados encontramos que los charros remiten a la oposición entre nosotros y los otros. Oposición que busca ser resuelta a favor de la producción de una identidad, pero que no consigue dejar de ser inestable y produce nuevas mutaciones sin cesar. En general, estos son algunos de los asuntos que trata este libro, el cual puede ser de interés, creo yo, para las personas que se sienten atraídas por los estudios comparativos, por las investigaciones históricas y antropológicas en su aplicación transdisciplinaria. Para la gente que desea saber más acerca de las fiestas de toros y las tradiciones ganaderas en general. Para quien desee internarse en los laberintos de la mitología. Para los que quieren conocer más acerca del folclore iberoamericano, entre otros temas, creo yo. En fin, es un libro que puede ser de interés para un público amplio, me parece. Y no sé, solo espero pueda contar con su apreciada lectura. Gracias nuevamente a todos ustedes por estar aquí, gracias a los presentadores, y bueno, estoy a su disposición para cualquier comentario. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por tu presentación. Y tenemos un rato para preguntas de los presentadores y del público, o para comentarios a tu comentario. Entonces, yo sugiero que directamente quien desea hacer una pregunta o un comentario lo haga, o bien a través del chat, quienes están conectados por BlueJeans, a través del chat pueden hacer una pregunta, un comentario o pedir la palabra. También los que están conectados en Facebook también nos pueden hacer llegar los comentarios por el chat del Facebook y nosotros se los leeremos a los comentaristas y al autor del libro. Muy bien. Yo quisiera decirle al autor, a Héctor, que la verdad el libro me gustó mucho. El libro se me hizo un libro muy ligero y creo que además puede aportar mucho, como lo dije en mi presentación, a toda la gente que guste de cualquiera de las cosas que dijiste tú, ¿no? Es un libro muy amplio y pues nada más otra vez, enhorabuena. Hace falta mucha gente que escriba de toros, de charros y que den a conocer ese mundo, ¿no? Que para muchos es desconocido, pero que es al final un mundo maravilloso, tanto los charros salmantinos, los charros mexicanos y los toreros. Un gusto
poder colaborar aquí con ustedes y otra vez enhorabuena. Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias a ti por acompañarnos, por tus comentarios y por, bueno, por todo lo que has comentado. ¿Otra pregunta o comentario? Bueno, mientras alguien se anima, yo te preguntaría algo, Héctor. ¿Me estás oyendo? Sí, claro. La pregunta tiene que ver con la relación entre tus dos temas centrales, la charrería y la tauromaquia, y lo que podríamos llamar en México la cultura ranchera, lo que Luis González ha llamado la cultura ranchera, y otros autores han comentado sobre ella. La cultura ranchera, como tú mencionas en el libro algo, de que de alguna manera la charrería surge del mundo ranchero y de alguna manera la cultura ranchera, bueno, se puede deducir de ahí que de alguna manera la cultura ranchera también compenetra a la cultura charra, por así decirlo. Sin embargo, no pasas por el tema como muy rápido y no sé si pudieras ahora comentar algo sobre ese punto. Esta relación entre el mundo ranchero, que es un mundo muy del occidente del México, también del centro, también un poco del norte, y que, bueno, en México y quizás en otras partes de América Latina, este mundo ranchero como diferente del mundo campesino indígena y diferente también del mundo digamos, de los granjeros, de los hacendados, de los agricultores modernos, forma parte de la cultura nacional. Sí, claro, Guillermo. Como he mencionado hace un momento, el origen de esta investigación, esta investigación comienza a partir de las observaciones en el occidente de México. Yo en ese momento trabajaba con las sociedades indígenas, en particular con los Birraritari, que también tienen fiestas de toros. Sacrificios de toros y fiestas de carácter lúdico, que son diferentes, ¿no? Pero tienen los dos tipos de celebraciones. Y desde su punto de vista, desde su mitología, desde su cosmología, me llamó siempre la atención que aquellos que veníamos de fuera y que no éramos indígenas, éramos identificados como charros. Y que se piensa mucho en los vecinos que no son indígenas en esos términos. Y efectivamente es que son muy charros. Para la zona de los ejidos que se encuentran hacia el norte, pues todas las fiestas tradicionales de las comunidades que ellos llaman mestizas, son inconcebibles sin una charreada. Lo mismo pasa para la región de Huejuquilla, el Alto Jalisco. Quizás menos para la zona de la costa, pero también hay celebraciones muy importantes donde, más allá de la charrería, importa mucho montar a los toros, ¿no? Los coleaderos y los jaripeos son muy importantes para ellos. Se piensa la alteridad como charra. Y yo pensaba, pero ¿por qué se le piensa así? Y así empezaron mis investigaciones en aquellas sociedades que podemos identificar como sociedades rancheras. Efectivamente son sociedades rancheras y para ellos la ganadería es punto central. Y coincido de alguna manera con el comentario de la doctora Palomar Berea. Quizás para el charro citadino el caballo empieza a ocupar una posición más importante que el ganado, pero para el ranchero, donde está, digamos, la charrería más viva, más, no sé, que se practica yo creo que incluso con mayor frecuencia, porque deben ustedes saber que para la zona de Huejuquilla al Alto puede haber un lienzo charro cada 5 kilómetros. Y lo mismo se puede decir hacia los ejidos del norte. La ganadería es un asunto de vital importancia y sigue siendo un punto de presión y de fricción
entre las sociedades rancheras y las sociedades indígenas. Esto no quiere decir que las sociedades indígenas de origen campesino, que bueno, no había ganado en un principio en América, hayan quedado inmóviles ante el arribo de estas personas con sus ganados. Y como he dicho en un principio, ellos mismos han reproducido elementos culturales de las sociedades rancheras, como de la misma manera las sociedades rancheras reproducen elementos culturales de las sociedades indígenas. Son dos puntos que he analizado por separado, pero que paulatinamente he tratado de ir aproximando, de manera que pueda llegar a explicar de alguna manera las relaciones interétnicas, las relaciones interculturales que se desarrollan a partir no solamente del contacto inmediato, sino a través de este elemento tan importante que es la ganadería. No sé si de alguna manera contesto a la pregunta. Sí, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Doctor, tenemos una pregunta en el chat de Luis. ¿Quiere que la lea? Sí, por favor, Oli. Es por parte de Andrés. Dice, hola Héctor, ¿podrías profundizar un poco más en lo que mencionaste de la relación entre el charro y la mitología birrárica? Sobre todo la opción que mencionaste entre ellos nosotros. ¿El charro está más cerca de la cultura ranchera y no del mundo birrárica? ¿Es correcto? El charro está incorporado en la sociedad birrárica. Ya es uno de los elementos de la tradición ranchera que se ha incorporado de manera muy habitual, muy natural dentro de la vida tradicional. Especial importancia tiene en las tradiciones indígenas relacionadas con la cabecera comunal, donde suele haber templos católicos, iglesias. En estos templos se suelen albergar, y lo digo no solamente para el caso de los huicholes, es muy interesante como, por ejemplo, entre los tepehuanes de Santa María Ocotán, todos los santos, San Pedro, Santiago, etcétera, todos llevan sombrero de charro. Para poner un ejemplo, quizás sea más sencillo hablar del caso de San Andrés, donde hay dos Cristos grandes, de estatura más o menos de 1,5 metros de tamaño, los cuales son identificados como charros. Un Cristo es mujer y otro Cristo es hombre, y se identifica a ambos como los ancestros apicales, es decir, los sujetos de los cuales descendemos todas las personas que no somos indígenas. La mitología lo incorpora a través de sus relatos que los considera sujetos, personajes, ancestros deificados que en un pasado fueron huicholes. Es decir, todos, según los relatos míticos, todos ellos emergieron del mar, del Océano Pacífico, de la costa de San Blas, y emprendieron un recorrido para crear el mundo. Y en algún momento, en diferentes momentos del trayecto, que buscaban, todavía no existía el sol, buscaban conformar el sol y que éste apareciera sobre el oriente. A lo largo de ese trayecto se van dando una serie de violaciones a las normas tradicionales, y estos personajes se van distanciando de la tradición y se convierten entonces en los ancestros de los mestizos, ¿no? Que ellos identifican como Teiwari. Teiwari también es, por ejemplo, bajo esa denominación encontramos una enorme diversidad de personajes, porque un mismo Cristo puede, como he dicho, que puede ser hombre, puede ser una mujer, puede ser también un hijo, puede ser el viento o Kieri, la planta de la locura, y al viento que, por ejemplo, se le piensa como el hermano mayor de la lluvia, y que a quien se le tiene que pedir los favores necesarios para que atraiga las nubes, y como él es un ranchero, como él es un vaquero, las laza y las conduce entonces a los poblados para que vengan esas lluvias tan necesarias para los cultivos de maíz. Es decir, la figura del charro no se emplea
sí marca una diferencia entre nosotros y los otros, pero al mismo tiempo es una alteridad perfectamente integrada dentro de la cosmología del pensamiento tradicional. Gracias, Héctor. Doctor, yo tengo otro comentario desde otra plataforma, aparte de Blue Jeans y de Facebook Live de la cátedra. Los amigos de Tauromaquia Mexicana están transmitiendo desde su canal propio que se llama Yo Soy Taurino, Yo Soy Taurina, y desde ahí nos hicieron llegar un comentario, le doy lectura. Hemos trabajado poco a poco brindando pláticas taurinas entre amigos para conocer cultura taurina y con este libro me apoyaré para continuar apoyando nuestra charrería y la fiesta taurina. Muy ligada en esencia desde Oaxaca. Reciban felicitaciones el doctor Eduardo Alejandro Díaz Mendoza. Muchas gracias, doctor Alejandro. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bien, pues en ese caso yo quiero agradecer a todos los participantes, quiero agradecer a la maestra Olimpia Muñoz, quien es secretaria técnica de la Cátedra de Estudios Regionales, por haber monitoreado y organizado esta presentación. Agradezco, por supuesto, a los comentaristas, a los tres comentaristas, la doctora Cristina Palomar, el matador Mauricio Moret y el señor Luis López Rosales por su participación. Muy agradecido, Héctor, por tu libro y por tu presencia aquí. Y pues a todos los que se conectaron, les agradezco que lo hayan hecho y seguiremos informándoles sobre posibles eventos que organice la Cátedra de Estudios Regionales. Y muy buenas tardes a todos. Doctor, antes de que nos desconectemos, les paso un último comentario que también nos hacen llegar de Tauromaquia. Le mandan saludos desde Colombia. Bueno, que han tenido problemas para escuchar un poco la transmisión. No se preocupen, nosotros en unos próximos días les vamos a hacer llegar la transmisión por correo y también se los vamos a compartir a nuestros compañeros de Tauromaquia Mexicana para que lo hagan llegar. Y comentan también que consideran muy importante esta herramienta para encontrar las razones válidas y transparentes que nos hacen taurinos por tradición y herencia. Es una herramienta para entender realmente las raíces de la pasión por la fiesta, más atacada que criticada por la diferencia de gustos y conceptos. Un saludo, Germán Muñoz. También ahí, para que no quede el comentario desde Colombia que nos hacen llegar. Y también, doctor, antes de que nos despidamos, lo prometido es deuda. Hicimos un registro y les pedimos a los compañeros que nos siguieran en las redes que pusieran su nombre para hacer la entrega de 3 ejemplares. Le voy a pedir uno a la doctora Cristina, otro a Mauricio y otro a el doctor Medina, si nos dan números del 2 al 25, por favor. Perdón, 26. 16. Doctora, ¿sí la escucho? ¿Yo? Sí. Sí, a ver, yo 17. 17. A la doctora Daría Deraga le vamos a hacer llegar su libro. Mauricio, del 2 al 24 sin el 17. El 8. El 8 corresponde a Andrés Arias de Ciesas Occidente. También aquí ya le vamos a guardar su libro para que nos pongamos de acuerdo. Y por último, doctor Héctor Medina. Yo iba a decir el 8, me ganó Mauricio. y si damos 5... Lo que usted diga. Pues demos uno, son 25 personas, es que son muchas, ¿no?
25, vamos a hacer llegar otro ejemplar a nuestros compañeros de tauromaquia para que ellos con su registro también hagan llegar otro ejemplar. Y no sé cuántos Pues más. digamos 23, y si nos hacen favor, Cristina y Mauricio, decir un número más, hacemos 5, ¿no? Ok. 23 es Oscar Tagle. Oscar Tagle también ya está registrado. No sé si Luis quieras dar otro. Un número entre hasta el 24, contando los que ya dijeron, el 24. Onésimo Soto también, creo que él se inscribió por Facebook, también ya lo tenemos por ahí. Pues listo, ahora sí, doctor, ya no lo interrumpo más. ¿No se escucha, doctor? Qué bueno que se hizo la rifa para culminar este acto. Yo creo que eso nos va a hacer más populares de lo que somos, pues regalamos libros valiosos. Y bueno, pues de nuevo les doy las gracias a todos, a los presentadores, al autor, a la audiencia, a ti, Olimpia, muchísimas gracias. Y pues hasta la próxima. Que todos tengan una buena tarde y una buena noche. Muchas gracias. Gracias, Olimpia. Hasta luego. Hasta luego, Héctor. Hasta luego.